A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Cómo es que una melodía, algo que parece tan etéreo, tan del aire, logra sobrevivir a través de los siglos para llegar hasta nosotros? Hoy vamos a desentrañar justo eso, la increíble historia de cómo la música, que alguna vez estuvo encerrada en silenciosos monasterios, aprendió a escribirse, a multiplicarse y finalmente a conquistar el mundo. Imaginen un mundo sin partituras, sin notas, sin pentagramas, sin ninguna forma de anotar una canción. Todo, absolutamente todo, depende de la memoria humana. Pues bueno, ese era el gigantesco desafío de la Alta Edad Media. Y ese problema fue justamente el que preparó el terreno para una de las revoluciones culturales más grandes de la historia. Así que sí, esta es la historia de cómo la música luchó por su libertad. Un viaje que curiosamente no empieza en un gran escenario, sino en el profundo silencio de un monasterio, donde la memoria era su única protectora y al mismo tiempo su más grande enemiga. Y bueno, nuestro primer capítulo nos lleva a ese lugar, el monasterio. Por siglos, estos muros fueron un refugio para el conocimiento, y claro, también para la música. Pero como vamos a ver, ese refugio era en cierto modo una jaula de oro. El sonido que flotaba en esos pasillos era el canto gregoriano. Y ojo, esto no era entretenimiento, era oración en su estado más puro. Su estructura se llama monofonía, que significa básicamente una sola voz. Aunque cantaran 50 monjes, todos entonaban exactamente la misma melodía, en latín, creando una atmósfera de una calma increíble. Pero aquí venía el problemón. Los monjes cantaban sin parar, hasta 8 veces al día, y todo su repertorio, que era enorme, se transmitía de oído, de maestro a aprendiz. Aprenderlo todo podía tomar una década, o 2. El riesgo era altísimo. Un simple olvido, una generación que no lo aprendiera bien, y ¡pum!, una melodía con siglos de historia podía desaparecer para siempre. Pero como suele pasar, frente a un gran problema a veces surge una solución brillante. Y en el siglo XI, esa solución llegó gracias a un monje italiano, un tal Guido d'Arezzo, un hombre que estaba a punto de darle a la música el regalo de la inmortalidad. Para que nos demos una idea del impacto de su trabajo, fue una locura. Lo que antes era una tarea de casi toda una vida, aprenderse el repertorio, se redujo de 10 años de pura memoria a tan solo 2. ¿Cómo lo hizo? Pues básicamente le dio a la música su propio abecedario. Y la forma en que lo hizo fue genial. Guido tomó un himno muy conocido, dedicado a San Juan Bautista, y usó la primera sílaba de cada verso para nombrar las notas: ut, re, mi, fa, sol, la. Con el tiempo, la nota ut se cambió a do porque era más fácil de cantar, y luego se añadió el si. El solfeo como lo conocemos acababa de nacer. Y aquí está el punto clave, lo que lo cambió todo. La música se convirtió en información. Ya no era solo un recuerdo frágil en la mente de un monje. Ahora era algo tangible. Eran datos que se podían escribir, copiar y mandar a otro monasterio, a otra ciudad, a otro país. La música, por fin, era libre. Y claro, una vez que la música tuvo las herramientas para viajar, no tardó nada en encontrar nuevos lugares a donde ir. Así que ahora vámonos de la iglesia al castillo, para ver cómo la música empezó a contar historias muy, muy diferentes. De repente la música empezó a vivir como una doble vida. Por un lado, seguía el universo sagrado, solemne, cantado en latín y totalmente enfocado en la adoración a Dios. Pero por otro lado, nacía el universo secular, vibrante, cantado en el idioma de la gente, y hablando de pasiones muy humanas, como el amor, la guerra o la belleza. ¿Y quiénes eran los protagonistas de esta nueva escena? Pues poetas y artistas. En Francia estaban los trovadores y troveros, que a menudo eran nobles y componían canciones de amor súper sofisticadas. Y luego estaban los juglares, los artistas ambulantes que iban de pueblo en pueblo. Ellos eran, digamos, los medios de comunicación de la época. Llevaban música, sí, pero también noticias y chismes a todos los rincones. Bien, recapitulemos. La música ya sabía escribirse y ya se había escapado del monasterio. ¿Cuál era el siguiente paso en su liberación? Romper con la tiranía de una sola melodía. Y el siguiente gran salto, ese se dio en el corazón de París. Recordemos de dónde veníamos, de la monofonía, una sola línea melódica. No importa si canta una persona o 100, todas cantan exactamente lo mismo. Es un sonido puro, directo, muy contemplativo. Y ahora, el salto cuántico, la polifonía. La idea totalmente revolucionaria de que mientras una voz canta una melodía, otra puede cantar algo completamente diferente al mismo tiempo. Es como pasar de un dibujo de una sola línea a una pintura con profundidad, con textura, con un montón de colores interactuando.
Para entender el shock que esto significó, solo hay que escuchar una obra como el Wiederund Ovnes de Perotin. Es una verdadera catedral de sonido. Y claro, para crear algo así de complejo se necesitaba otra invención clave, la notación rítmica. Por primera vez se podía escribir no solo qué nota tocar, sino exactamente cuándo tocarla. Así se podía coordinar a todos los cantantes a la perfección. Ok, ya vimos a la música aprender a escribirse y a tejerse en texturas súper complejas. Ahora, en el Renacimiento, una nueva tecnología la iba a liberar de las manos de los copistas para literalmente entregarla a las masas. 1501. Esta es la fecha clave. En Venecia, un impresor llamado Ottaviano Petrucci hizo por la música lo que Gutenberg había hecho por los libros. Publicó la primera gran colección de música usando tipos móviles. Y esta tecnología se esparció como pólvora. Lo que empezó en Venecia en poquísimas décadas se convirtió en una industria en pleno auge en París, en Amberes, en toda Europa. La música, oficialmente, se había convertido en un negocio. El efecto de esto fue una verdadera democratización. Antes, tener un libro de música era un lujo de nobles o de grandes catedrales. Ahora, cualquier aficionado con algo de dinero podía comprar una colección de canciones para tocar en su casa. Las ideas musicales empezaron a viajar a una velocidad que nunca antes se había visto. Nuestro viaje termina justo donde empezó la última gran revolución, en Venecia. A finales del Renacimiento, esta ciudad no solo era la capital de la impresión musical, sino también un laboratorio donde se estaba cocinando el futuro de la música. En la increíble Basílica de San Marcos, como Giovanni Gabrieli, usaron su arquitectura única, que tenía dos órganos uno frente al otro, para crear efectos que hoy llamaríamos estereofónicos. Y fueron más allá. Por primera vez en la historia, un compositor especificaba por escrito qué instrumento debía tocar cada parte y con qué volumen, usando las palabras piano y forte. La orquestación y las dinámicas acababan de nacer. Y todo esto llevó a un nuevo debate estético. Por siglos, la belleza musical se encontraba en la complejidad de la polifonía, en ese tejido de muchas voces. Pero un nuevo grupo de intelectuales en Florencia empezó a preguntar, ¿y no sería más poderoso, más dramático, enfocarnos en el poder de una sola voz expresiva? Esta simple pregunta, lo cambiaría todo. Fue la semilla de la ópera y el amanecer de una era musical completamente nueva, el barroco. La música, ya liberada de sus cadenas medievales, estaba más que lista para su siguiente gran aventura.